Buenas noches, lectores de la oscuridad. Espero se encuentren muy bien. Esta noche, como ya es costumbre en nuestro canal, les compartiré el relato completo de Las Brujas del Cerro de Martín Carrera. Así que prepárense para disfrutar de esta intrigante historia en un solo video. Antes de comenzar con el relato de esta noche, les pido por favor que me apoyen suscribiéndose a nuestro canal de YouTube y activando la campanita para que les notifique cuando subamos nuestros próximos videos, así como dándole like a nuestras páginas oficiales en Facebook e Instagram. Eso me sería de mucha ayuda para seguir trayendo cada vez más relatos de terror para todos ustedes. Pero ahora sí, pasemos al momento que todos estábamos esperando, así que apaguen las luces o cierren los ojos. Pónganse cómodos en el lugar en el que estén y démosle paso a este relato que, hasta el momento, no había querido ser escuchado. Las Brujas del Cerro de Martín Carrera. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Ernesto y esta noche te escribo para contarte una experiencia que me ocurrió en mis tiempos de preparatoria hace algunos años. En ese entonces, después de salir de clases, yo solía irme a jugar maquinitas con dos de mis amigos y de ahí me iba rumbo al metro Martín Carrera para bajarme en Jamaica, que era donde trabajaban mis papás. Esta rutina la hice durante mis 3 años de preparatoria, pero en una ocasión, cuando ya iba en tercero, me sucedió algo que literalmente me marcó para toda la vida. En esa ocasión, yo ya me había despedido de mis amigos y caminé rumbo al metro Martín Carrera, como lo hacía todas las tardes. Yo iba caminando tranquilo, cuando de pronto percibí un perfume con un aroma dulce y delicioso. Apenas lo olí, volteé hacia atrás para ver de dónde provenía, y fue ahí cuando la vi por primera vez. Era una mujer, aproximadamente de la misma edad que yo. Venía vestida con mochila y uniforme escolar, pero apenas la vi, puedo decir que me enamoré al instante, porque era sumamente hermosa, tanto como las actrices que solía ver en la televisión. Mientras volteaba hacia atrás, mirándola perdidamente, la chica siguió caminando, y cuando estuvo a un lado de mí, me sonrió ligeramente, para después continuar con su camino. En ese momento, yo no sabía qué hacer, solamente me quedé ahí parado, temblando de nervios y con una enorme sensación de mariposas en mi estómago. Al día siguiente, les conté lo sucedido a mis amigos, y ellos me dijeron que la esperara esa misma tarde, en el lugar donde la había visto un día anterior, para intentar coincidir con ella e intentar acercarme y hablarle. A mí me parecía un plan bastante arriesgado, porque hasta ese entonces no había hecho algo similar, pero toda la mañana y parte de la tarde no podía dejar de pensar en ella, por lo que ese día me quedé esperando en el mismo lugar donde la había visto anteriormente, tal como me habían dicho mis amigos. Y ese plan surgió efecto, porque tras esperar unos cuantos minutos, la jovencita apareció. Yo me quedé solamente parado sobre la banqueta, intentando hacer contacto con su mirada, y cuando ella se percató de eso, y sus ojos se dieron cuenta de mi presencia, nuevamente sonrió. En ese momento, me armé de valor y le hablé. Esa tarde nos fuimos caminando juntos al metro, y así lo hice durante los próximos 6 meses, en los que la chica, a quien llamaré Violeta, se convirtió en mi novia. Violeta era una chica muy peculiar, ya que su origen era extranjero, por lo que andar con ella no puedo definirlo como una relación normal. Primero, porque tenía costumbres muy extrañas, como levantarse todos los días a las 4 de la mañana, comer todo tipo de carnes en exceso, sobre todo la de chivo y borrego, tener creencias algo extrañas, de las que no me solía hablar, pero claramente no eran católicas, cristianas o ninguna otra a la que estamos acostumbrados en México. Cuando teníamos relaciones íntimas, también tenía costumbres muy raras, las cuales solían incomodarme, pero ya saben, cuando uno es joven, acepta de todo para agradarle a las mujeres. Pero lo que sí me incomodó, al grado de decírselo, fue una noche, cuando lastimó su piel y la mía,
llegando a causarme un par de heridas. Esa noche le hice saber mi molestia y ella se disculpó, llorando supuestamente de pena, pero cuando lloró, yo sentí una necesidad inmensa de abrazarla y decirle que todo estaba bien, que era mi culpa y que la próxima vez no me quejaría, que yo le pertenecía y que podía hacer lo que fuera conmigo. Y a partir de esa vez, comencé a repetir esas mismas frases, más de lo que debería aceptar, ya que sin darme cuenta, me sobajaba al estar con ella y empecé a aceptar maltratos que avergonzarían a cualquier hombre normal. También solía pensar mucho en ella, pero en verdad mucho, al grado de no poder comer o dormir bien y sentir una enfermiza necesidad de estar a su lado, la cual solamente cedía cuando estaba con ella y olía ese hermoso perfume. Nuestra relación continuó así por unos cuantos meses, durante los cuales tuve problemas con mi familia y me quedé prácticamente sin amigos, porque todos ellos me decían que Violeta era una mala persona conmigo, que no me convenía, e incluso unos de ellos me hacían referencia a que ella andaba en malos pasos, que me cuidara, pero yo siempre lo negaba, al grado de llegar a pelearme físicamente con ellos, con el objetivo de defender a mi entonces novia. La verdad es que recordando todo esto, entiendo que yo sí sabía que me la pasaba mal, pero había algo en ella que siempre me provocaba reaccionar así. Algunas de esas cosas me sucedían en meros pensamientos y otras en sueños totalmente lúcidos, donde veía a Violeta completamente desnuda, y ella me decía que la defendiera o que actuara de cierta manera, y apenas accedía, me recompensaba con su cuerpo, y esos sueños eran sumamente excitantes, porque prácticamente eran reales, y yo podía sentir la experiencia completa. Ustedes saben a lo que me refiero. Pero toda mi historia con Violeta llegó al punto de quiebre cuando me pidió que la acompañara a una fiesta de Halloween muy especial, la cual se llevaría a cabo en el mes de octubre, justamente en la cima del cerro que está en la parte alta de la colonia Martín Carrera. Esa vez, aunque era una situación anormal, accedí, y justo en la noche del 31 de octubre de aquel año, nos quedamos de ver en las faldas del cerro, donde Violeta ya estaba esperándome, vestida con un enorme abrigo, pero dejando ver sus dos contorneadas piernas totalmente desnudas, lo que simplemente me volvía loco esa noche. Cuando íbamos subiendo el cerro, me percaté que ella no se había maquillado esa noche y que dentro de su abrigo parecía traer un vestido muy corto y llamativo, porque no alcanzaba a ver nada de ropa. Por ese motivo, yo iba totalmente concentrado en mis pensamientos libidinosos, cuando de pronto, mientras más nos acercábamos a la cima, comencé a ver una enorme fogata, la cual emitía un olor intenso a leña quemada, y además de eso, comencé a escuchar varios cantos de mujeres a lo lejos. Al darme cuenta de eso, comencé a titubear, pero Violeta me calmaba constantemente, diciéndome que era una fiesta familiar, que no desconfiara de ella, que la fiesta me gustaría y que si me portaba bien, podía disfrutarla a ella cuando ésta terminara. Cada vez que intentaba calmarme, solía acariciar mi cabello, y al tener contacto con su mano y con su aroma, el miedo se me olvidaba y continuaba caminando sin saber cuál sería mi destino. Cuando llegamos a la cima, pude ver lo que algunos de ustedes quizás se imaginan, pero puedo decirles que es peor de lo que les han contado. Justo en el centro del terreno de aquella cima del cerro estaba una enorme fogata de varios metros de altura, y alrededor de ella decenas y decenas de mujeres, las cuales iban vestidas igual que Violeta y cantaban una extraña y perturbadora canción en un idioma desconocido. Enfrente de la fogata había una enorme figura demoníaca construida con ramas y mimbre. En ese momento recuerdo que sentía mucho miedo, pero no podía hacer nada.
Solo recuerdo que caminaba junto a ella, en ese instante, totalmente ya contra mi voluntad, porque parecía que ya no tenía control sobre mi cuerpo. Cuando nos acercamos, las mujeres formaron un círculo frente a la fogata y abriéndole el paso a Violeta, la dejaron que me llevara de la mano hasta llegar al centro de aquel círculo que formaban las mujeres, al que minutos más tarde se unió Violeta para cerrarlo completamente. Todas estaban tomadas de las manos mientras seguían cantando aquella horrible canción. Apenas soltó mi mano, yo me desvanecí en el pasto, quedando hincado, sin fuerza ni control de mis extremidades. Solo recuerdo que intentaba hacer contacto con Violeta para que me ayudara o que de algún modo me explicara qué era lo que estaba pasando. Pero en cuanto se unió a las demás mujeres, parecía desconocerme, ignorándome por completo y concentrándose en el canto de las mujeres. Yo estaba sumamente desesperado, llorando y pidiéndole a Dios que me ayudara, pero en esa noche y en ese lugar ni siquiera podía pensar en su nombre divino, ni mencionarlo, o siquiera imaginarlo. Esa noche solo había un ambiente de maldad, perversión y desesperanza. Después de que terminaron de cantar aquella canción, las mujeres se detuvieron y tras la orden de una mujer de mayor edad, todas se quitaron el abrigo, quedándose totalmente desnudas frente a mí. En ese instante, una excitación descontrolada se apoderó de mi cuerpo y solamente deseaba estar con cada una de ellas. Y eso era extraño, porque al mismo tiempo yo lloraba y gritaba que me dejaran en paz. Era como si mi instinto me estuviera controlando por completo en ese momento. Pero lo peor de la noche ocurrió minutos después, cuando entre los árboles y a lo lejos comencé a escuchar los sonidos de una enorme bestia. En cuanto lo escucharon, las mujeres se pusieron pecho a tierra, totalmente desnudas, y entre la oscuridad lo vi por primera vez. Era una enorme cabra negra, la cual caminaba en 2 patas y medía cerca de 2 metros de altura. La cabra tenía unos enormes cuernos, los cuales parecían estar hechos de marfil por el brillo y dureza que aparentaban. Pese a su tamaño, peso y corpulencia, la bestia caminaba sin complicación alguna, y poco a poco se acercó hasta el centro del círculo, donde yo estaba arrodillado, sin poder hacer nada. Lectores de la oscuridad, estamos justo a la mitad de este relato, así que aprovecho para recordarles que su suscripción, comentarios y compartidas en el canal de YouTube son la mejor manera de apoyar este proyecto. Pero ahora sí, prepárense para disfrutar de la segunda parte de esta historia que, hasta el momento, no había querido ser escuchada. Aquella enorme cabra se acercó lo suficiente a mí para poder sentir y oler su respiración, la cual era caliente y con un olor semejante al carbón. Cuando estuvo frente a mí, solo se me quedó mirando directamente, con sus enormes ojos rojos, y tras unos cuantos segundos, simplemente me desmayé, porque la presencia de aquel ser era demasiado fuerte, imponente y penetrante. En el transcurso en el que estuve desmayado, desperté con dificultad en un par de ocasiones, abriendo los ojos lentamente, y lo que pude ver, simplemente no lo puedo describir, pero solamente les puedo decir que lo que se imaginan que sucedió entre las mujeres y la bestia, sí sucedió, pero era más oscuro y grotesco de lo que se pueden imaginar. También, en una tercera ocasión, pude abrir los ojos y pude ver cómo caminaban las mujeres hacia la fogata, una tras otra, formadas en fila, para adentrarse en la hoguera y posteriormente salir levitando como bolas de fuego. Sé que todo lo que les cuento es difícil de creer,
pero también para mí lo fue. Por eso fue lo último que recuerdo de esa noche, ya que al día siguiente amanecí en la cama de mi cuarto como si nada hubiera pasado. Apenas abrí los ojos, comencé a gritar, llamándole desesperadamente a mi madre. Ella me dijo que Violeta me había llevado en la madrugada, diciéndole que me había sobrepasado de alcohol, y mi madre le agradeció y me cuidó hasta que desperté. Cuando me dijo todo eso, no sabía cómo reaccionar, porque yo sabía que claramente todo eso era mentira, pero tampoco me sentía con la seguridad de contarle a mi madre todo lo que en verdad sucedió, y menos en las condiciones en las que había llegado la noche anterior. En los siguientes días, intenté contactar a Violeta por todos los medios que conocía, pero no pude hacerlo. A mí me urgía hablar con ella, porque en los días siguientes las cosas se pusieron verdaderamente horribles en mi vida. Primero, comencé a levantarme justo a las 3 de la mañana, y apenas abría los ojos, podía ver una enorme silueta negra parada a los pies de mi cama. La silueta solamente se me quedaba viendo, con unos ojos similares a los de aquella bestia, y en los minutos que duraba su aparición, yo no podía hacer nada, no podía hablar, no podía moverme, solamente podía llorar, porque su presencia me daba mucho miedo. Pero eso no se detenía ahí, ya que la sombra siempre caminaba rumbo a un espejo y posteriormente simplemente desaparecía. Y hasta ese momento era cuando yo podía retomar el control de mi cuerpo otra vez. En los días siguientes a esa primera aparición, intenté hacer de todo, desde rezar antes de dormirme y llenar mi cuarto de cruces hasta tapar el espejo, pero la sombra siguió apareciéndose, haciendo siempre la misma rutina durante todas las noches, incluso sin importar si yo estaba en mi casa o no. Eso provocó que descuidara mi salud y mi aspecto, porque prácticamente evitaba dormir, además de que cuando lo hacía, solía soñar con Violeta, y en esos sueños, ella abusaba de mí, o también revivía todo lo que sucedió aquella noche, en la cima del cerro. A esas alturas de mi vida, yo estaba totalmente perdido y confundido, hasta que nos visitó una tía, proveniente del estado de Oaxaca. Esa tarde, apenas me vio, me dijo que me fuera a acostar, que me veía muy mal. Minutos después, entró a mi cuarto, acompañada de mi madre, y me dijo que les contara qué era lo que realmente había pasado aquella noche. En ese instante, yo no sabía a qué se refería, e intentaba evadir sus preguntas, pero al poco tiempo se desesperó, y mirándome directamente a los ojos, me dijo: Ernesto, tienes que recordar todo por ti mismo y contarnos cada detalle de lo que pasó. Por como te veo, supongo en qué te has metido, pero el libre albedrío es muy fuerte y yo no puedo romperlo. Así como tú solito te metiste en esto, tú tienes que contarme todo, y si así lo quieres, pedirme ayuda. En cuanto me dijo eso, comencé a llorar desesperadamente, y apenas retomé un poco la calma, comencé a contarle todo sobre Violeta. Comencé con el día que la conocí, lo que sentí y los problemas que tuve con mis familiares y amigos. Pero justo cuando le iba a contar lo sucedido en el cerro, simplemente no pude hablar. Sentí como si alguien estuviera deteniendo mi lengua por dentro. Al percatarse de eso, mi tía me dijo: no intentes continuar, mejor intenta pedirme ayuda. Si lo haces, podrás hablar. Cuando la escuché, intentaba pedirle ayuda vocalmente, pero tampoco podía, incluso tampoco podía pensar siquiera en la frase. Pero mi tía siguió guiándome, diciéndome que pensara en Dios mientras intentaba pedir ayuda.
Yo intenté seguir sus instrucciones y poco a poco pude articular la frase completa: «Ayúdame, por favor». En ese instante sentí un horrible ardor en todo mi cuerpo, después un escalofrío y finalmente me sentí más tranquilo. Apenas retomé mi centro, comencé a hablar con mi tía y con mi madre, contándoles todo a detalle, incluso lo que sucedió en el cerro y lo que me pasó en los días siguientes con la sombra que me visitaba por las noches. Al escucharme, mi tía le dijo a mi madre que yo tenía que ir por mí mismo hasta un poblado ubicado en Oaxaca, el cual es famoso por su poder espiritual, aunque eso sí, me dijo que el camino sería difícil porque intentarían frenarme de todas las maneras posibles, pero que si yo seguía todas las instrucciones que ella me daría, llegaba porque llegaba. En cuanto mi tía le contó sobre mi caso a la bruja que me atendería, ésta le pidió que llevara varios objetos conmigo, entre los que estaban unas flores y unas esencias difíciles de encontrar, así como la cera de 7 velas verdes, las cuales debía encender en el interior de la iglesia de San Judas Tadeo, en la Ciudad de México. Así que ya con todos los requisitos, me dirigí a ese poblado en Oaxaca. El viaje fue tal como lo auguró mi tía, lleno de accidentes y complicaciones, pero después de varios días, por fin pude llegar. El pueblo, que yo me imaginaba como una aldea antigua, era todo lo contrario. Estaba lleno de enormes casas, acabados de lujo en las calles, y personas indígenas, pero vestidas con ropa cara y portando objetos de lujo. Desde que llegué, entendí por qué uno de los requisitos para ser curado en ese lugar era no hablar de su ubicación, porque incluso no aparece en las aplicaciones de mapas de internet ni en ningún archivo digital que yo haya consultado. Cuando llegué a la casa de la bruja que me atendería, noté que la riqueza y excentricidad de las calles eran pocas comparadas con lo que había adentro de esa casa. Por respeto, cuestiones de seguridad y agradecimiento, no describiré nada más, pero solo puedo decirles que era una casa soñada para cualquier persona común como nosotros. Apenas me saludó y me pidió todos los objetos que me encargó, la bruja comenzó una extensa y compleja limpia, en donde en su punto más alto alcancé a visualizar una intensa y bendita energía verde, la cual me curó, y de acuerdo a lo que me indicaron, fue una parte de la presencia de San Judas Tadeo, el cual asistió sanadoramente a mí por mi petición. Al finalizar, terminé arrojando un lodo negro, el cual me aseguró la bruja que era la materialización del mal que Violeta me había hecho durante varios años. Después de esa limpia, mi vida comenzó a retomar la normalidad poco a poco, hasta que conocí a otra mujer con el paso del tiempo, con la cual formé una hermosa familia, con 3 niños y 2 perritos. Hasta aquí, el relato sería el ideal para los amantes de los finales felices, pero lamentablemente, aquí no termina mi historia. Porque hace poco, en temporada de fin de año, no estoy seguro si era octubre o noviembre, tuve una experiencia que me perturbó y que quizás sea el principal motivo por el cual me animé a compartir este relato con la comunidad. En esa ocasión, yo iba de regreso del trabajo, circulando lentamente por las calles cercanas al Metro Martín Carrera, debido al intenso tráfico que había. Iba escuchando un partido de fútbol por el radio, por lo que mi atención estaba centrada ahí y en mi camino. Pero de un momento a otro, de forma repentina y preocupante, me entró una sensación de miedo en mi estómago. En cuanto lo sentí, comencé a buscar por todos lados,
desesperadamente, y cuando mi atención se centró en la banqueta izquierda de la calle por donde circulaba, la vi otra vez. Era Violeta, la misma mujer que había conocido años atrás, pero increíblemente tenía el mismo aspecto e incluso la misma edad. De acuerdo a lo que pude ver, al principio me invadió un enorme terror y comencé a mirar a todos lados, pensando que quizá era una creación de mi mente. Pero no, la vida era normal y aquella mujer caminaba entre nosotros. En mi desesperación, incluso me orillé rápidamente y detuve mi carro, y en ese momento alcancé a ver a Violeta, quien volteó a verme a la distancia, sonriéndome de una forma burlona, mientras abrazaba más fuerte al joven que la acompañaba. El joven era de su misma edad, o mejor dicho, de la misma edad que yo tenía cuando la conocí. Esa noche llegué a mi casa totalmente triste y confundido. Primero triste porque temía por la seguridad de aquel muchacho y por no haber tenido la fuerza necesaria de quizá acercarme y avisarle del peligro que lo acechaba. Y por otro lado, confundido por no entender qué tipo de bruja era Violeta y qué tuvo que hacer para tener esa juventud eterna. Después de esa noche, evito pasar por las zonas aledañas al cerro de Martín Carrera, sobre todo porque en las noches de octubre y noviembre llegué a ver enormes bolas de fuego, las cuales años atrás yo vi de cerca y de quienes incluso vi su verdadera identidad y esencia. Esta experiencia también me ha dado un poco de contexto para todas las vivencias que se han contado que ocurren en el metro de la Ciudad de México, porque Violeta solía hablarme mucho del metro, a veces más de lo normal, y solía referirse a los túneles y a la oscuridad como su casa y el lugar donde vivía su familia. Yo tardé mucho tiempo en recordar esto último, y seguramente he borrado de mi mente más detalles de esa horrible experiencia, porque definitivamente fue una experiencia traumante de la cual aún tengo pesadillas. Así que para terminar, solo les digo específicamente a los hombres que tengan cuidado con las mujeres que se pueden cruzar en su camino, sobre todo en la calle, y en específico si ustedes tienen una pareja fija, porque de algún modo he creído que estas brujas se aprovechan de la debilidad de los hombres jóvenes o de los hombres maduros e infieles que arriesgan todo por una noche de pasión con una mujer atractiva, pero cuyo cuerpo es mantenido con las artes más oscuras que existen en este mundo. Gracias por escuchar la versión completa de este relato, Lectores de la Oscuridad. ¿Qué les pareció escuchar esta historia en un solo video? Espero lo hayan disfrutado en grande, porque de algún modo tengo el presentimiento que conoceremos más sobre estas brujas, porque en los últimos días me han llegado muchos relatos que ocurren en el metro y en las zonas aledañas al metro Martín Carrera, los cuales aún no he leído, pero estoy seguro que muchos de ellos podrían hacer referencia a estas apariciones. Recuerden que si ustedes tienen alguna experiencia con el mundo paranormal, pueden compartirla con nosotros en la sección de comentarios o a manera de mensaje directo a través de Facebook o Instagram o al correo letrasdelaoscuridad@gmail.com. Si quieren apoyar este proyecto para que continuemos trayendo cada vez más relatos de terror para todos ustedes, por favor ayúdenme dejando un comentario, compartiendo el video con alguien más y sobre todo, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. En esta ocasión, háganme saber si llegaron al final del video, contándome en la sección de comentarios si ustedes han escuchado algo sobre la aparición de brujas en este cerro. Y si están en Facebook, compártanos por favor un emoji o un GIF de un zombie. Ya saben, si veo su comentario, estén seguros que les contestaré. Por lo pronto, ha llegado el momento de despedirme, pero podemos seguir en contacto a través de nuestras redes sociales oficiales en Facebook e Instagram, o a través de mi cuenta personal de Twitter, donde pueden encontrarme como WarioDan. Mi nombre es Daniel Robledo,
y pronto nos encontraremos nuevamente para compartir otras historias que, hasta el momento, no habían querido ser escuchadas. Buenas noches.